Bienvenidos a un nuevo video en este canal y hoy vamos a tocar un tema candente que me lo han pedido mucho en los comentarios, me han llegado mensajes pidiéndomelo, que es el tema alquileres. ¿Es fácil alquilar? ¿Cuánto sale alquilar? ¿Cómo es el alquiler en Estados Unidos, en Carolina del Norte? Bueno, todo eso lo vamos a ver hoy en este video. Te voy a contar cómo aplicar, dónde buscar y al final te voy a hablar de precios. Así que quédate hasta el final porque estoy seguro que la información de este video te va a servir y mucho. Sugerencias si estás por venir al área, papel y lápiz para anotarte todo esto que vamos a hablar en el video. Bueno, vamos a empezar por el principio, porque obviamente cuando uno se muda a cualquier lugar, lo primero que hace es buscar un lugar para alquilar. El principal sitio en Estados Unidos para lo que es alquiler y venta de casas, departamentos y demás es Zillow.com. En Zillow vas a encontrar una oferta muy amplia, es realmente, como te digo, el más conocido de todos. Entonces vas a tener propiedades de todos los tipos para todos los presupuestos y eso está muy bueno porque te va a dar un primer pantallazo de cómo son las propiedades, dónde están ubicadas o cuál es el costo del alquiler mensual. Pero a su vez Zillow, como es el más conocido, bueno, las grandes inmobiliarias o los grandes realtors o agentes inmobiliarios suelen publicar ahí y eso hace que, bueno, los requisitos que ellos te piden para poder alquilar suelen ser muchos más que los que por ahí podés conseguir a través de algún otro sitio. Otra opción también que en el último tiempo, sobre todo en este área de Carolina del Norte, tomó mucha preponderancia es Marketplace de Facebook. Ahí hay mucha gente que pone en alquiler incluso habitaciones dentro de sus propiedades o apartamentos o casas enteras y probablemente lo encuentres a menor precio o con condiciones de ingreso mucho más flexibles, pero como muchas veces pasa en Marketplace de Facebook, bueno, hay que tener cuidado con el tema de las estafas porque hay muchas casas que no son lo que prometen o que cuando uno llega desde su país esa casa no existe, entonces hay que asegurarse bien antes de avanzar con una opción que venga de Marketplace de Facebook para evitar sorpresas o disgustos que uno quiere evitar cuando uno arriba a un país o a una ciudad distinta, porque eso es lo último que te querés encontrar apenas llegas. Y la tercera opción, que te diría que es la más recomendable de todas, obviamente, es un realtor amigo. Bueno, ¿qué es un realtor? Un realtor es un agente inmobiliario que administra o tiene casas o departamentos propios en alquiler o en venta y bueno, ellos te van a ayudar y te van a guiar en todo el proceso. Lo bueno de tener un realtor es que ellos tienen una licencia, entonces responden a un número de matrícula y demás, lo cual, bueno, te va a dar a vos la tranquilidad de entender con quién estás operando o quién te está ayudando en todo el proceso. Otra cosa buena de trabajar con un realtor es que, bueno, ellos van a tener en cuenta tu estatus migratorio, tu situación particular, por qué llegás, cuándo llegás, cuántos son, entonces quizá vos contándole tus necesidades, ellos van a ir a vos con varias ofertas o varias opciones para alquilar, lo cual te puede ayudar a hacer como un primer filtro para poder elegir la casa o el espacio que estás necesitando. Lo que te puede pasar es que cuando te mudes de país o a una nueva ciudad no tengas un realtor amigo, bueno, eso quizá lo podés solucionar si es que tenés a alguien que ya vive en la zona y que te puede recomendar a alguien o buscando en internet también realtors o agentes inmobiliarios que por ahí explicándoles tu situación, como te decía, ellos van a poder ayudar. En caso de que tengas que mudarte y no hayas resuelto antes el tema de dónde vas a vivir, bueno, puedes hacer uso de lo que se llaman extended stay, que básicamente son hoteles que por ahí tienen una cocina o algo, es como más parecido a un mini departamento que te va a ayudar a poder quedarte ahí, son mucho más baratos que una habitación de hotel tradicional e incluso obviamente más baratos que un Airbnb, que siempre son opción, pero sabemos que a veces son un poco más caros porque están pensados más para el turista que viene un par de días y se va, que para alguien que viene y por ahí tiene que vivir ahí un mes hasta que encuentra la casa que está buscando. Bueno, déjame que te cuente ahora qué tipos de casas normalmente vas a encontrar acá en el área de Carolina del Norte, pero normalmente lo vas a encontrar en la mayoría de los lugares de Estados Unidos. Vamos a empezar con las que se conocen como single families, que son casas separadas de los vecinos, no están unidas, sino que hay un espacio entre una y otra. Normalmente tienen garage, son de un piso, dos pisos. Es el concepto de casa que uno conoce y se imagina, pero estas también lo que tienen de bueno es que normalmente tienen parque atrás, privado, y un detalle muy importante es que algunas tienen rejas o fences en el fondo, que eso está bueno, por ejemplo, si venís con tu perro o con tu mascota o querés que tus hijos jueguen afuera tranquilos sin irse, eso está muy bueno porque acá hay muchas zonas que son extremadamente abiertas y por ahí la casa queda en el medio de un bosque, entonces está bueno tener ese cerco para que incluso animales que están afuera no entren a tu propiedad. Hay que tener en cuenta que muchas veces estas casas que ofrecen los fences y demás son más caras justamente por esta tranquilidad que te da. Otro formato muy usado es el formato de los townhomes,
que son casas que están pegadas pared con pared. A la vista por ahí parece que son todas iguales o todas una. Incluso muchas tienen el tamaño de una casa single family, es decir, que tienen 2 pisos, garage para 2 autos, incluso por ahí tienen atrás un pedacito de parque o patio privado, pero como te decía, comparten pared con el vecino. Normalmente, y eso por ahí depende ya de la zona o del lugar o de la categoría del townhome, los townhomes suelen ser un poco más baratos que las single family, que siempre son las más caras, porque las single family son las que menos hay en oferta para alquiler y a su vez son las más buscadas, ¿no? Por esto de estar completamente separado de los vecinos. Y el último formato son los apartments, departamentos. Bueno, tenés los que se llaman estudio, que básicamente son departamentos de un solo ambiente, donde la cocina y el living comedor, digamos, está todo unido. Después tenés departamentos o apartamentos de un dormitorio, 2 dormitorios, 3 dormitorios, etcétera, etcétera. Estos normalmente están mucho más cerca del downtown o incluso están solo en el downtown porque, bueno, son áreas mucho más urbanas, mucho más chicas, por tanto el concepto de departamento o apartamento, bueno, ahí crece y la oferta también crece. Algo muy bueno es que por ahí, sin importar si son single family, townhomes o apartments, todas tienen amenities, todas tienen pileta, gimnasio, algunas tienen sauna, dependiendo de la categoría que sea, ofrecen más o menos amenities, pero todas, al menos, o la gran mayoría, ofrece pileta, que es algo que acá no es muy común. Tener pileta en la single family, en el fondo de la casa, eso no pasa. Normalmente se usa la pileta del barrio. E incluso algunas también ofrecen, por ejemplo, canchas de básquet. Si son de por ahí más categorías, ya ofrecen canchas de tenis. Obviamente, tener estos amenities hace que en muchos casos sea un poco más caro que aquellas que no lo ofrecen. Algunas cosas que están buenas que consultes cuando alquilás cualquier tipo de propiedad. La primera, y para mí muy importante, es el tema de si en el costo está incluido lo que se llama HOA, que es HOA, que es la Home Owners Association, conocida también como consorcio en muchos otros países, que, bueno, eso normalmente los propietarios pagan un plus adicional por el mantenimiento de espacios comunes y demás. Hay muchos alquileres que lo tienen incluido y hay muchos que no lo tienen incluido y no te lo dicen. Entonces, antes de avanzar con cualquier alquiler, consulta eso. Incluso hay otros que no tienen HOA y eso es porque no tienen ningún tipo de amenity ni mantenimiento. Cada vecino se hace cargo de lo suyo, entonces se evita el pago de ese servicio adicional. Otra cosa que siempre sugiero consultar es si los servicios públicos están incluidos o no. Si además del costo vas a tener que pagar luz, gas, algunos ya están incluidos. Por ahí, en estas opciones que te decía de alquilar a través de Marketplace, donde por ahí no alquilás una casa o un departamento entero, sino habitaciones, bueno, en esos casos normalmente están incluidos. Un tercer punto es el tema de la recolección de basura. Hay algunos que te cobran el adicional de la recolección de basura porque sí se paga el tema de la recolección de basura. Y si querés ver cómo es el tema de la recolección de basura, te sugiero que veas mi video sobre las 5 curiosidades de vivir en Estados Unidos, donde te cuento también, entre una de ellas, cómo es el tema de la recolección de basura. Te dejo acá arriba el link para que después de este video, bueno, vayas a ver ese y te enteres también cómo funciona el tema de la basura. Y un quinto punto que me parece importante destacar es que, por ejemplo, en las casas que son single family, normalmente vos te vas a tener que hacer cargo del mantenimiento del parque, del frente, de la pintura. Entonces también tenelo en cuenta porque, por ejemplo, si te alquilás una single family, bueno, vas a tener que pagarle a alguien para que corte el pasto o lo vas a tener que hacer vos. Si lo haces vos, te vas a tener que comprar una máquina. Una máquina de cortar pasto está en el orden de entre 200 y 600 dólares, hay de todos los precios, ya que todos esos son costos que se pueden llegar a sumar, que si te vas a un townhome, como lo hace el HOA, te olvidas. Bueno, y después de todo esto que hablamos, seguramente te está diciendo, che, dale, ¿cómo alquilo? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo aplico? ¿Cómo es el tema papeles? Bueno, ahí vamos. Voy a empezar por algo que es general, no importa si recién estás llegando o si llevas un tiempo acá viviendo en Estados Unidos, que es el tema del score crediticio o credit score. Este puntaje crediticio básicamente determina a los bancos cuán bueno o malo sos con tus finanzas. O sea que si cumplís con tus obligaciones financieras, tu credit score va a ser más alto. Si en cambio tenés deudas o tuviste que refinanciar tarjetas de crédito o cosas así, bueno, eso puede afectar tu score crediticio y eso hace que tu score sea más bajo, y en muchos casos esto de tener un bajo score crediticio te va a limitar en lo que podés conseguir o lo que podés alquilar acá en Estados Unidos. Bueno, ahora vos seguro estás diciendo, pero pará, yo estoy llegando a Estados Unidos, me estoy mudando y no tengo credit score. Bueno, quédate tranquilo o tranquila, no hay problema por eso. Yo cuando llegué hace 2 años tampoco tenía credit score y conseguí un lugar para alquilar que la verdad que me gusta mucho y donde sigo viviendo hasta el día de hoy, así que no es problema, siempre hay opción, incluso para aquellos que llegamos sin ese puntaje crediticio. Ahora, ¿en qué te puede afectar el tema de no tener este puntaje crediticio o de tener un bajo puntaje crediticio? Vos por cada lugar que querés alquilar tenés que completar una aplicación que es básicamente un formulario donde declarás que te interesa alquilar ahí y demás.
esa aplicación es paga, tiene un costo de entre 50 y 100 dólares. Es decir que vamos al ejemplo práctico, ves una casa, llenas tu aplicación, pagás esos entre 50 y 100 dólares de aplicación, quien administra la propiedad recibe tu propuesta y tantas otras propuestas como hayan mandado para esa misma propiedad y analiza todas. Entre todas esas aplicaciones que llegan, obviamente cada una va a tener el puntaje del score crediticio de quien está buscando alquilar. Entonces, tener un bajo score o no tenerlo te puede jugar en contra al momento de tener mucha competencia para la misma casa o el mismo departamento. Hay que destacar que si vos llenás el formulario para una casa y después te lo rechazan, no te aceptan, esos 50 o 100 dólares que pagaste no te lo devuelven. Entonces es importante, no llenar 1000 aplicaciones, salvo que tengas mucho presupuesto, porque si no, por ahí tenés muchísimas chances de perder plata. Por eso, como te decía al principio, la importancia de un realtor amigo. Un realtor amigo o un agente inmobiliario te va a poder ayudar a entender si esa casa que querés alquilar o ese departamento o ese townhome ya tiene muchas aplicaciones o no, porque obviamente cuanto más competencia, si estás recién llegado, más chances de perder la aplicación tenés. Por eso, otra recomendación que te puedo hacer es que mires con mucho cariño el tema de los townhomes y departamentos, porque ese tipo de lugares, como suelen ser más grandes, tienen más disponibilidad, tienen muchísima rotación, están más acostumbrados a trabajar con extranjeros que llegan al país, entonces ellos por ahí entienden un poco mejor nuestras necesidades, tienen más oferta y son un poco más flexibles con el tema del puntaje crediticio, o por ahí son igual de duros, pero como tienen mucha opción o mucha disponibilidad, se te puede hacer más fácil conseguir un alojamiento o un departamento. Otra cosa que te puede ayudar muchísimo para encontrar ese lugar para vivir es una carta de recomendación. Normalmente cuando la gente viene por trabajo, puede conseguir de su empleador una carta de recomendación que dice que que venís, que estás llegando, que vas a cumplir ciertas labores y que vas a ganar tanto dinero por año y demás. Eso te puede ayudar un montón para encontrar una propiedad donde vivir. Por tanto, y a modo de resumen, podemos decir que siempre es una buena opción empezar mirando en Zillow.com. Apartments.com también es una buena opción si estás buscando departamentos. Ambos links te los dejo abajo en la descripción, pero no te quedes solo con eso, busca también en Marketplace, fíjate si conseguís realtors, quizás si sos latino hay muchas sociedades latinas que te pueden ayudar a encontrar a ese realtor amigo que por ahí de entrada no tenés. Y después de este resumen seguro estás diciendo, ok, ¿y cuánto sale un alquiler? ¿Qué pago? ¿Qué no pago? Vamos a ver ejemplos prácticos mejor, porque fundamentalmente en áreas como esta, como Raleigh en Carolina del Norte, la demanda es mucha. Por tanto, vamos a ver ejemplos prácticos de cada una de estas opciones que te hablaba recién. Ahora sí, abrimos la computadora y vamos a buscar en internet a ver qué hay. Y vamos a empezar con departamentos y vamos a empezar fundamentalmente con habitaciones. Vamos a ir de menos a más. Acá podemos ver que estoy buscando en Marketplace de Facebook, que como les decía, es una de las mejores opciones para buscar este tipo de cosas. Habitaciones privadas en distintas casas. Esta, por ejemplo, nos dice que es una habitación privada por 780 dólares que te incluye agua, electricidad y wifi. E incluso fíjate que tiene una heladera para cada una de las habitaciones, evidentemente se comparte con otras 3 personas por lo menos. Acá vemos algunas fotos de las habitaciones, el baño, la cocina junto con la lavadora y la secadora. Y fíjate que esta habitación parece estar en una casa que tiene parque o algo similar. Algo importante, normalmente en Facebook no hay muchas fotos, lamentablemente, en cada una de estas ofertas. Solo nos pide 300 dólares de depósito refundable, es decir, que si te vas y no rompiste nada, te los devuelve. Y solo te pide que no drogas, no cigarrillo, no perros. Y que está muy cerca de Harris Teeter, Walmart y demás. Otra opción que tenemos, otra casa por 800 dólares, otra habitación, perdón, dentro de una casa por 800 dólares. Como ves acá, esto parece ser el patio de una casa y tiene la entrada hacia el sótano, digamos, de la casa. Este está un poco más renovado, digamos, se lo ve un poco más moderno, pero quizá más chico. Fíjate que te dice que es un sótano privado, que tiene su propio espacio, su propio baño y su propia entrada, es decir, que no comparte la entrada con el resto de la casa. Todos los utilities, o sea que todos los servicios de la casa están incluidos, eso es bueno, en el costo de la renta, en estos 800 dólares. Solo te pide 400 dólares de depósito para poder ingresar y te pide que seas empleado y que no te drogues adentro de la casa. Nos vamos ahora a lo que son departamentos, Zillow.com. Ya nos mudamos a Zillow, nos metemos acá y vemos el primer departamento. Estos son departamentos nuevos, fíjate que los arman para las fotos y demás. Obviamente no te viene así amueblado, sí, la mayoría, como te decía, te incluye la secadora, la lavadora y el lavavajillas. Muy lindo departamento, todo muy moderno. Fíjate qué buena o qué grande la habitación. Y algo bueno que ya tenemos acá, que en el otro no, tenemos amenities. Esto es como el Zoom, la zona de uso común dentro del complejo.
complejo habitacional, fíjate qué lindo, con las computadoras, tiene su propio gimnasio también, tiene los juegos para los chicos, tiene su pileta, es decir que es un complejo ya completo y distinto a lo que veíamos recién en habitaciones. Ahora, ¿qué vale esto? Bueno, dependiendo de la combinación que busques es lo que vale, pero por ejemplo, una habitación, o sea, un dormitorio y un baño, $1020. Y el más caro es 2 habitaciones y 2 baños. Fíjate que acá tenemos los distintos precios y los diferentes layouts. Este tiene 2 baños, tenemos uno acá que es en suite con la habitación y otro acá, el living, balcón, otra habitación más. Este está saliendo entre $1320 y $1425, dependiendo obviamente de la ubicación, porque evidentemente este es un complejo nuevo y con muchas opciones. Ahora nos vamos a lo que son townhomes. Te muestro rápido un townhome. Como te comentaba, casas pegadas una al lado de otra, como podés ver acá en este. Bueno, este se nota que es un townhome que ya tiene unos años, sin embargo lo ve bien cuidado. Tiene 3 habitaciones, 2 baños y medio. Tiene 1750 square feet, que son aproximadamente 160 metros cuadrados. Tiene también sus amenities y espacios comunes, tiene su pileta, es decir que tiene opciones, pero esto es el townhome o uno de los townhomes más baratos que te encontré dentro del área de Cary por $1895 por mes. Y ahora por último nos vamos a las casas, que es lo más buscado, lo más difícil de conseguir. Esto por ejemplo es la casa más barata que te pude conseguir dentro de lo que es Cary acá en Zillow.com. Ya esto es completamente distinto, fíjate que la casa está separada de las casas de al lado, tiene su propio parque atrás, lo cual eso está muy bueno. Se nota que es una casa que tiene unos años ya, debe tener unos 30 años más o menos. Esta tiene también 3 habitaciones, 2 baños y medio, es decir 2 baños y un toilet, pero tiene 1388 square feet, que son unos 130 metros cuadrados, es decir que estamos hablando de 70 metros cuadrados menos que en el anterior. Y el precio un poquito más que el townhome, que es $1950. Ahora, si vas a los 2200, esta casa ya tiene 2 garajes, 4 dormitorios, 2 baños y medio, 1850 square feet, que son 170 metros cuadrados, es decir que ya tiene un poco más fotos también, se nota que es una casa un poco más moderna, con los espacios todavía más amplios, una casa que ya tiene otro formato, otro concepto, también tiene su patio ahí atrás, y esto estamos hablando de $2200 por mes. Así que como viste acá, bueno, un breve repaso de lo que uno puede encontrar navegando en Marketplace de Facebook o en Zillow. Acuérdate que todos los links que te recomendé en este video para la búsqueda de habitaciones o casas o departamentos, te los voy a dejar abajo en la descripción. Bueno, y hasta acá este video, espero que te haya ayudado para despejar algunas dudas respecto al tema del alquiler. Si tenés más dudas o consultas sobre este tema puntual, algo que no te quedó claro o que necesites más información, puedes dejármelo abajo en los comentarios de este mismo video. También en la descripción vas a encontrar el link a mi Instagram personal, podés escribirme ahí sin ningún tipo de problemas. Antes de irte, no te olvides de darle like al video, suscribirte al canal si es que no estás suscrito todavía, porque bueno, vamos a tener más de este tipo de información para la gente que viene llegando al área de Raleigh, a Carolina del Norte, y que también aplica para muchos otros estados de Estados Unidos. Antes de irte también, mírate este video de acá, que seguramente te va a dar información que te va a ayudar un montón acerca de cómo es Raleigh en Carolina del Norte. Nos vemos en la próxima.